¿Alguna vez has sentido un cambio profundo en tu vida, como si estuvieras despertando a una nueva comprensión de ti mismo y del mundo? El despertar espiritual es un viaje único. Algunos de nosotros pasamos por etapas, otros las omitimos, y cada viaje está hecho a medida. Aunque nuestros caminos difieren, elementos comunes nos unen. Hoy vamos a profundizar en las 5 etapas del despertar espiritual con simpleza y claridad, ofreciéndote ejemplos sobre cada etapa y ayudándote a identificar en cuál podrías estar. Inconsciencia. En esta etapa inicial del viaje del despertar espiritual, uno existe profundamente dentro del reino del ego. Es un estado en el que los pensamientos y emociones gobiernan inconscientemente. El individuo se identifica estrechamente con estos pensamientos y sentimientos, creyendo que son una parte integral de quienes son. El ego tiene una fuerte influencia, dejando poco espacio para una separación entre el yo y la experiencia subjetiva. En este estado, es posible que las personas se encuentren reaccionando ante la vida en lugar de darle forma activamente. El sentido de control es limitado, lo que lleva a la defensividad, la ira y la negatividad. La vida parece desenvolverse como si estuviera predeterminada, y cualquier trauma encontrado refuerza la creencia en la falta de control. El individuo se enreda con su narrativa personal, viendo la vida como algo que le sucede en lugar de algo que crean activamente. Ver a los demás es desafiante en esta etapa, ya que la percepción se filtra a través del prisma de las propias experiencias y proyecciones. Esta falta de claridad obstaculiza la comprensión genuina de los demás, fomentando una visión distorsionada del mundo. La etapa inconsciente se caracteriza por una profunda implicación con el ego, difuminando las líneas entre el yo y el mundo externo. El viaje hacia el despertar espiritual comienza con esta realización, reconociendo la necesidad de liberarse de los patrones inconscientes y explorar las capas más profundas de la existencia. Marca el punto de partida para la evolución hacia una mayor autoconciencia y conexión con los aspectos profundos de la experiencia humana. La muerte del ego. A medida que uno avanza en el viaje de despertar espiritual, encuentra la etapa transformadora conocida como la muerte del ego. Esta fase implica una profunda ruptura del ego, el yo subjetivo que da forma a la identidad y percepciones de uno. Es un proceso en el que la identidad construida en torno a etiquetas como género, edad, raza y creencias es desmantelada. La muerte del ego no es una desaparición física, sino una disolución de las creencias fuertemente arraigadas sobre quién uno es. El individuo se da cuenta de que el ego, la historia que se han contado a sí mismos, no es la esencia de su ser. Todas las ideas y conceptos construidos alrededor de la vida, Dios y la religión son borrados, dejando una sensación de vacío y desapego. Lo que surge de este despojo del ego es un espacio interno, una separación entre el yo subjetivo y el yo observador. En la etapa inconsciente, este yo observador estaba oscurecido, pero ahora se vuelve más evidente. El individuo comienza a comprender que no es únicamente los pensamientos, emociones e identidad asociados con el ego. La muerte del ego trae consigo una conciencia del yo observador, la parte que observa y experimenta la vida sin enredarse en las narrativas del ego. El individuo comienza a reconocer que el ego no es el verdadero yo, es una construcción formada por el condicionamiento social, las experiencias personales y los comportamientos aprendidos. Esta etapa promueve un cambio fundamental en la perspectiva, abriendo la puerta a una comprensión más profunda del yo. El viaje a través de la muerte del ego consiste en reconocer la ilusión del ego, comprendiendo que la historia que uno se cuenta a sí mismo no es el núcleo de su existencia. Significa una transición hacia una autoconciencia más profunda, abriendo el camino para una mayor exploración de las capas de la conciencia y la naturaleza de la realidad. La búsqueda. Pasando más allá de la muerte del ego, el viaje de despertar espiritual entra en la fase conocida como la búsqueda. Durante esta etapa, las personas se embarcan en una búsqueda de comprensión, buscando lo que comúnmente se conoce como la verdad. La búsqueda implica una profunda exploración de las preguntas existenciales, un deseo de desentrañar los misterios de la propia existencia.
En la fase de búsqueda, las personas a menudo recurren a diversas fuentes para obtener orientación. Pueden involucrarse con la literatura espiritual, buscar sabiduría de maestros espirituales y sumergirse en videos que exploran ideas profundas. La motivación detrás de esta búsqueda es un sincero deseo de comprender la esencia de quiénes son, por qué nacieron, el significado de la vida y la naturaleza de Dios. Esta búsqueda no es simplemente una búsqueda intelectual, es una exploración sincera alimentada por un anhelo genuino de claridad y propósito. El individuo se sumerge en prácticas espirituales como la meditación, la contemplación, la oración o el canalizar, impulsado por un impulso interno de conectarse con una comprensión superior. A medida que navegan por esta etapa, las personas pueden encontrar consuelo en enseñanzas espirituales que resuenan con su conciencia en evolución. La lectura se convierte en un camino hacia la iluminación y cada visión trae una sensación de ligereza y conexión. El encuentro del yo auténtico. Esta fase se caracteriza por un deseo de absorber conocimiento que se alinea con la comprensión emergente de uno mismo y del universo. A medida que progresa el viaje de despertar espiritual, las personas llegan a un punto crucial marcado por el encuentro del yo auténtico. Esta etapa se caracteriza por un cambio profundo lejos del fingimiento y el reconocimiento consciente de la verdadera naturaleza de uno mismo. En el encuentro del yo auténtico, el individuo llega a un punto en el que la fachada que pueden haber presentado al mundo comienza a desmoronarse. Fingir se vuelve cada vez más desafiante y surge una sensación de incomodidad al intentar conformarse con las expectativas sociales que ya no resuenan con el sentido en evolución de uno mismo. Esta etapa a menudo revela la esencia genuina del individuo, similar al yo que eran antes de que el condicionamiento social los influenciara. Es un retorno a la autenticidad que a menudo se observa en la infancia, un tiempo en el que las expectativas sociales aún no habían moldeado la identidad del individuo. Durante esta etapa, hay una mayor conciencia de lo que se alinea genuinamente con el yo interno. Las relaciones desequilibradas, las ocupaciones que no resuenan y las búsquedas que ya no sirven al yo auténtico comienzan a desvanecerse. El individuo siente una creciente incapacidad para suprimir su verdadera voz y una falta de voluntad para comprometerse con deseos que no sean genuinos. En muchos casos, esta etapa implica cambios significativos en la vida, se pueden dejar trabajos, reevaluar relaciones y alterar situaciones de vida para alinearse con la autenticidad emergente. Este periodo puede estar marcado por una sensación de agitación a medida que la vieja energía que ya no resuena se desecha, dando espacio al flujo de nueva energía. Además de los cambios externos, el encuentro del yo auténtico a menudo desencadena transformaciones internas. Viejas heridas emocionales y traumas psicológicos pueden resurgir para ser reconocidos y liberados. Las montañas rusas emocionales se convierten en una experiencia común mientras el individuo atraviesa un proceso de purga. Físicamente, el cuerpo puede manifestar síntomas de ascensión a medida que se ajusta a las nuevas frecuencias energéticas. Estos síntomas pueden variar desde una intuición más aguda hasta sueños lúcidos, premoniciones y otras experiencias multidimensionales. El individuo se sintoniza con una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodea. Alineación espiritual. En la etapa final del viaje de despertar espiritual, las personas pasan a una alineación espiritual. Esta fase significa una integración armoniosa de cada aspecto de uno mismo con el mundo circundante. Va más allá de la emergencia del yo auténtico y se extiende a una conexión profunda con todos los aspectos de la existencia. Vivir una vida de alineación implica una comprensión y conexión profunda con uno mismo, el alma, la mente y el cuerpo. Hay una aceptación compasiva de las limitaciones propias y una aceptación perdonadora de las imperfecciones que conforman la esencia del individuo. Es un estado de ser en el que la autocompasión se convierte en un principio rector. La alineación también se extiende a las relaciones con los demás. Habiendo abrazado el propio yo auténtico, hay un desbordamiento natural de compasión y perdón por las limitaciones de los demás. El individuo reconoce que cada persona está en su propio viaje único y comprende que todos están haciendo lo mejor que pueden con su conciencia actual. Esta fase implica convertirse en el nutriente de uno mismo,
siendo el padre de apoyo que uno pudo haber necesitado antes en la vida. Es un viaje hacia el amor propio incondicional, fomentando un ambiente de comprensión y bondad interior. A medida que este amor propio se profundiza, se extiende naturalmente hacia los demás, fomentando la compasión en las relaciones interpersonales. Una vida de alineación no se limita al ámbito humano, se extiende a una conexión más amplia con el mundo. Las personas reconocen su interconexión con la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales, el aire, la tierra e incluso los objetos inanimados. Esta interconexión se convierte en una realidad vivida en lugar de una mera comprensión conceptual. Si bien una vida de alineación reconoce la belleza y la luz en la existencia, también abarca un reconocimiento compasivo de los aspectos más oscuros. Esto no se ve con cinismo, sino con comprensión y una conciencia de que cada aspecto contribuye a la riqueza de la experiencia humana. ¿Y tú en cuál etapa del despertar espiritual crees que estás? Comparte tu opinión en los comentarios y si este video te resonó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta la próxima.